Bueno, entonces ahora vamos a continuar con los problemas del capítulo 7. Vamos a hacer ahora el problema 7-9. ¿Dónde está el problema 7-9? Dice lo siguiente: un proyectil de 2 gramos de masa que se mueve en dirección horizontal con una velocidad de 500 metros por segundo se ha disparado contra un bloque de madera de 1 kilo de masa inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. Punto seguido. El proyectil atraviesa el bloque y sale del mismo con una velocidad de 100 metros por segundo. Punto seguido. El bloque desliza 20 centímetros sobre la superficie desde su posición inicial. Bueno, voy a hacer el diagrama y luego ya voy a leer lo que nos pregunta. Tenemos aquí un bloque en reposo. Tenemos un proyectil. Dice 500 metros por segundo. Bloque. Vamos a representar con M minúscula la masa del proyectil y con M mayúscula la masa del bloque. Voy a leer ahora nuevamente el problema. Dice, un proyectil de 2 gramos de masa. La masa igual a 2 gramos. Esto en kilos va a ser 0,02 kilos. 1, 2, 3. 0,002 kilos. Un proyectil de 2 gramos de masa que se mueve en dirección horizontal con una velocidad de 500 metros por segundo. Se ha disparado contra un bloque de madera de 1 kilo de masa. Entonces la M mayúscula, 1 kilo de masa. Inicialmente en reposo. Entonces, la velocidad inicial de M es 0.
inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. El proyectil atraviesa el bloque y sale del mismo con una velocidad de 100 metros por segundo. Entonces, en este caso, el proyectil no queda en el interior del bloque, sino que sale con una velocidad de 100 metros por segundo. El bloque desliza 20 centímetros. Entonces, X, 20 centímetros, que será 0,2 metros. ¿Ya? Todo eso es lo que desliza. El bloque desliza 20 centímetros sobre la superficie desde su posición inicial. Calcular, inciso A, dice, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie? Entonces, en el inciso A debemos calcular el coeficiente de rozamiento. Inciso B, ¿cuánto disminuyó la energía cinética del proyectil? Entonces, yo lo voy a llamar eso con delta E cinética, ¿ya? Entonces, para mí, delta E, la energía cinética, va a ser la energía cinética inicial menos la energía cinética final. Como me pide que calcule la disminución de la energía, entonces será energía cinética inicial menos final. Eso ya lo vamos a explicar en su debido momento. Finalmente, el inciso C dice, ¿cuál es la energía cinética del bloque inmediatamente después de atravesarlo el proyectil? Entonces me está pidiendo energía cinética final del bloque. La energía cinética final del bloque. Bueno, analicemos el problema. Tenemos el bloque de madera que está en reposo, disparamos un proyectil con una velocidad de 500 metros por segundo. Entonces el proyectil va a chocar con el bloque y el bloque va a empezar a avanzar. Vamos a suponer que cuando el bloque ha recorrido esta distancia de 20 centímetros, el proyectil abandona con esa velocidad de 100 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, inmediatamente después del choque, el bloque va a salir disparado hacia la derecha con esta velocidad que yo lo voy a llamar B sub m. ¿Ya? Entonces, B sub m es la velocidad inmediatamente después del choque. Es decir, tanto el bloque como el proyectil, que todavía va a estar dentro del bloque, se van a mover hacia la derecha con esta velocidad B sub m. Como aquí hay rozamiento, después de que avance la distancia X, la velocidad final otra vez va a ser 0, ¿no? Yo puedo poner aquí velocidad final de M, otra vez va a ser 0. ¿Por qué? Porque el bloque se va a detener. Me borro esto un poquito. Entonces, lo que tenemos que aplicar ahora es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes del choque es solamente la cantidad de movimiento del proyectil. La cantidad de movimiento después del choque va a ser la cantidad de movimiento que adquiere el conjunto bloque-proyectil y más la cantidad de movimiento del proyectil que también abandona con una determinada velocidad. ¿Ya? Entonces, ese principio lo vamos a escribir de la siguiente manera. Entonces, antes del choque hemos dicho la cantidad de movimiento de la masa por la velocidad inicial del proyectil. Eso va a ser igual a la masa del proyectil más la masa del bloque. ¿Ya? Inmediatamente después del choque, el bloque, el proyectil está empotrado, está dentro del bloque. A medida que avanza, el proyectil va avanzando y cuando llega a este punto, a los 20 centímetros, el proyectil abandona. Entonces aquí la cantidad de movimiento del conjunto proyectil-bloque
es la masa del proyectil más la masa del bloque por esta velocidad, que para nosotros es la velocidad después del choque del bloque y del proyectil. Finalmente aquí lo tenemos que sumar ahora la cantidad de movimiento del proyectil que abandona todavía con la velocidad de 100 metros por segundo, ¿ya? M por V. Entonces, a partir de esa ecuación, lo que vamos a calcular es esta velocidad, ¿ya? Entonces voy a despejar yo esa velocidad. Entonces, esa velocidad V sub M va a ser igual, ¿dónde está mi regla? Entonces, aquí queda esto, M, B sub 0, y esto viene con signo negativo, ¿ya? Entonces, este término viene con signo negativo, y yo estoy dando la vuelta, y esto viene a dividir. Perdón, M más X. Entonces, ahora vamos a reemplazar datos. Entonces tengo la masa del proyectil, le meto 0,002 convertida en kilos. La velocidad inicial es 500 y la velocidad final del proyectil es 100. Dividido 0,02 más 1. O sea, la masa del bloque es 1. Entonces, esta velocidad V sub M será, a ver, tengo 1 más 0,002 igual al numerador por 400. 500 menos 100, 400 por 0,002 igual 0,798, vamos a redondear a 0,8 metros por segundo. Entonces ya tenemos la velocidad después del choque del bloque con el proyectil. Entonces ahora avanza a una distancia X, se va a detener y el proyectil abandona. Muy bien. Entonces estamos considerando que en este punto no sabemos exactamente si el proyectil abandona a los 5 centímetros, a los 15. Nosotros estamos suponiendo que abandona a los 20 centímetros. Entonces ahora, en este punto, si yo llamo bien de este punto 1 y este punto 2, entonces ahora aplico yo el teorema del trabajo y energía. Entonces voy a escribir aquí, desde aquí voy a hacer algo, ¿ya? Esto lo voy a llamar hasta allá. Entonces digo, la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2 más el trabajo que hace la fuerza de rozamiento. ¿Ve? Entonces estoy aplicando nuevamente el teorema de trabajo y energía. Entonces, la energía en el punto 1 es solamente cinética. Entonces digo, así. Entonces digo, en el punto 1 es energía cinética que adquiere el bloque y el proyectil inmediatamente después del choque. Entonces tengo 1/2 de M más M por esta velocidad V sub M al cuadrado que acabamos de calcular. Esa es la energía cinética total inmediatamente después del choque. Y bueno, en este punto se detiene, fíjense. Entonces no tenemos ahí energía cinética, entonces vamos a tener 0 y más. Como se tiene el bloque, no tiene energía cinética. Ahora, más el trabajo que hace la fuerza de rozamiento. El trabajo que hace la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento por la distancia X. Pero la fuerza de rozamiento es μ por la normal. Estamos considerando que en este punto abandona el bloque, entonces la normal va a ser M más M por G y todo esto por X.
¿Ya? Entonces, esta masa se cancela. De aquí despejamos el coeficiente ñu. Entonces, el coeficiente ñu va a ser igual a 1/2, que es 0,5. La velocidad V sub m al cuadrado, 0,8 al cuadrado, dividido G, que es 9,81, X, que es 0,2. Entonces, de aquí encontramos el coeficiente de rozamiento. A ver, entonces tengo 0,8 al cuadrado por 0,5 dividido 0,2 dividido 9,81. Esto sale 0,163. Estoy colocando los 3 decimales porque así está el resultado. Si no, directamente podemos redondear a 0,16. ¿Ya? Entonces ya tenemos el inciso A, el coeficiente de rozamiento. Ahora, en el inciso B, me pide la disminución de la energía cinética del proyectil. ¿Ya? Entonces aquí sí vamos a hacer. Entonces le decía, la disminución de la energía cinética del proyectil es igual a la energía cinética inicial menos la energía cinética final. ¿Ya? Entonces, la energía que disminuye el proyectil será su energía cinética inicial menos su energía cinética final. Entonces, esto lo estamos representando con delta energía cinética del proyectil. Entonces, voy a factorizar 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad final al cuadrado. Estamos representando simplemente con B. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar da. Entonces la disminución de la energía cinética del proyectil es 1/2, la masa 0,02, la velocidad inicial es 500 al cuadrado y la velocidad final es 100. Entonces, esto nos va a salir en julios. Entonces, la disminución de la energía cinética que sufre el proyectil, tenemos 500 al cuadrado menos 100 al cuadrado, eso por 0,002 dividido 2. Sale 240. 240 julios. Entonces, la energía del proyectil disminuye en 240 julios. ¿Ya? Finalmente, ¿qué nos pide? A ver, nos pide que calculemos la energía cinética final del bloque. ¿Ya? La energía cinética final del bloque. Entonces, la energía cinética final del bloque o inmediatamente después del choque, me dice. Perdón. Dice la energía cinética inmediatamente después del choque. Vamos a volver a leer este inciso C. ¿Cuál es la energía cinética del bloque inmediatamente después de atravesar el proyectil? Entonces, después de atravesar el proyectil. Entonces, aquí te voy a colocar. Inciso C. Entonces, la energía cinética final del bloque. Entonces va a ser igual a 1/2 de la masa por Vm al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta energía cinética final del bloque va a ser igual a 1/2, la masa es 1 y la velocidad es 0,8 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, a ver cuánto nos sale esto. 0,8 al cuadrado. Eso dividido 2.
Y eso sale 0,32. Julios. ¿Ya? Entonces, de esa forma queda resuelto el problema. Ahora vamos a hacer, a ver, el 710. Vamos a sacar una fotito. Si hay alguna pregunta, me lo pueden hacer, por favor. Vamos a borrar. Vamos a hacer el 710 y voy a hacer el dibujo. El problema dice la masa del carrito A. Es decir, carritos. La masa del carrito A yo no les digo carritos, es decir, carritos, a ver, yo lo que tengo que hacer es esto. Ya. Vamos a volver los carritos. Entonces, la masa del carrito A voy a anotar aquí abajo los datos. La masa del carrito A que se mueve en la figura 714, que es la figura que está en la pizarra, es de 2 kilos. Entonces aquí voy a colocar MA
es 2 kilos. La masa del carrito A que se muestra en la figura que está en la pizarra es de 2 kilos y la del carrito B es de 1 kilo. MB igual 1 kilo. Punto seguido. Se coloca un resorte en medio de los dos carritos y se lo comprime apretado por sus extremos. Y luego se libera el sistema partiendo del reposo. El carrito B adquiere una velocidad de 0,5 metros por segundo. Vamos a representar nuestra bibliografía. Entonces aquí la velocidad, vamos a llamar V1 antes de que se libere el sistema, es 0. Aquí también la velocidad V1 es 0. ¿Ya? Una vez de que, después explico, ¿ya? Una vez de que se libere el resorte, sale, me dice, con una velocidad V2 igual a 0,5 metros por segundo, y va a salir hacia la izquierda, eso lo sabemos, cuyo valor no sabemos, ¿ya? Entonces voy a leer y vamos a interpretar nuevamente el problema. Entonces se coloca un resorte en medio de los carritos y se lo comprime apretando por sus extremos y luego se libera el sistema partiendo del reposo. El carrito B adquiere una velocidad de 0,5 metros por segundo. Punto seguido, despreciando las fuerzas de rozamiento, calcule la energía potencial elástica almacenada inicialmente en el resorte. Muy bien. Entonces el problema trata de lo siguiente. Tenemos dos carritos A y B, ¿ya? Y nosotros colocamos un resorte en el medio de los carritos. Luego comprimimos el resorte, ¿ya? Entonces, ese momento que lo tenemos comprimido, la velocidad de B y la velocidad de A es 0. ¿Por qué? Porque están en reposo, ¿ya? Entonces, una vez de que lo soltamos los carritos, el resorte reacciona y se estira. Entonces, el carrito B va a salir disparado hacia la derecha y el carrito A va a salir disparado hacia la izquierda, ¿ya? Eso ocurre en la realidad. O sea, de ninguna manera B se va a ir a la derecha y A también se va a ir a la derecha, ¿no? Entonces, el resorte se estira y lo bota al carrito B hacia la derecha y al carrito A lo va a botar hacia la izquierda. No, dice, ahora, el problema me dice que esta velocidad del carrito B, después de que se ha estirado el resorte, después de que se libera el resorte, es igual a 0,5 metros por segundo. Y la velocidad del carrito A, después de que se ha estirado el resorte, no sabemos si lo estamos representando con BA2, ¿ya? Entonces, este problema se resuelve con el principio de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque no hay rozamiento. Entonces, la energía almacenada, la energía potencial almacenada inicialmente, ¿ya? Va a ser igual a la energía final. Para nosotros la energía potencial elástica, no estamos hablando de energía potencial gravitacional, sino de energía potencial elástica que está almacenada en el resorte. ¿Por qué? Porque el resorte está comprimido, ¿ya? Entonces, esa energía potencial inicial es lo que tenemos que calcular. La energía potencial inicial que está almacenada. Fíjense que nosotros no conocemos el valor de X, no conocemos el valor de K del resorte. Por eso, esa energía potencial elástica almacenada lo estamos representando simplemente con EPI, energía potencial inicial, que va a ser igual a la energía final. Entonces, la energía final, ¿ya? Es decir, después de que nosotros
soltamos los bloques, ¿ya? Entonces, B y A adquieren velocidades. Entonces, la energía final va a ser la energía cinética que adquiere el bloque. ¿Ya? Voy a colocar aquí el bloque MA por B sub A2 al cuadrado, más la energía cinética que adquiere el bloque B, MB por B sub B2 al cuadrado. Entonces, yo en esta ecuación no conozco la velocidad de A, una vez de que se ha liberado el resorte. Conozco esta velocidad de B. Entonces, para calcular esta velocidad de A, yo aplico el principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, cuando el resorte está comprimido, ¿ya? Los dos bloques están en reposo. Por lo tanto, la cantidad de movimiento cuando el resorte está comprimido es 0. La cantidad de movimiento después de que el resorte se ha estirado y cuando los carritos se mueven a la derecha y a la izquierda, va a ser, dicen, el carrito A sabemos que se mueve hacia la izquierda. Entonces vamos a tener MA por menos BA2. ¿Por qué lo pongo yo el signo menos? Porque tengo la certeza que A se va a mover hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces aquí tengo más la cantidad de movimiento del carrito B, que será la masa de B por P sub B2. Entonces, como esto tiene signo menos, yo traigo aquí al lado izquierdo, va a venir con signo positivo. Entonces voy a escribir MA por B sub A2 igual a MB por B sub B2. Si reemplazamos nosotros ahora los valores, podemos encontrar el valor, ¿ya?, de B sub A2. Entonces, B sub A2 va a ser igual a MB. ¿Cuánto vale MB? Vale 1. ¿Y cuánto vale B sub B2? Vale 0,5. Dividido la masa de A, dividido 2. Entonces, esta velocidad va a ser 0,5 entre 2. Va a ser 0,25 metros por segundo. Entonces, la velocidad del carrito A, después de que el resorte se ha liberado, es 0,25. 0,25 metros por segundo. Entonces, ahora me vengo a esta ecuación, ya la ecuación 1. ¿Ya? Entonces, ahora la energía potencial inicial va a ser igual. Aquí viene de qué va a ser. Yo voy a factorizar en un medio. Abro paréntesis. La masa de A, 2. B sub A2 al cuadrado. 0,25 al cuadrado. 0,25 al cuadrado. Entonces, un corchete. Más la masa de B, el 1 medio está factorizada. La masa de B es 1. Entonces, directamente 1, abro un paréntesis, B sub B al cuadrado. B sub B2 al cuadrado. Y cierro el corche. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la energía potencial elástica inicial o que se encuentra almacenada en el resorte. ¿Ya? Entonces tengo 0,25 al cuadrado por 2 más 0,5 al cuadrado. Eso dividido 2. Y me sale 0,187. A ver, no sé si el resultado está redondeado o está así. 0,19. Entonces,
Lo vamos a redondear a 0,19, 0,1875. ¿Ya? Entonces, esto es 0,1875 Joule, que lo redondeamos a 0,19 Joule. ¿Ya? Entonces, esa es la energía potencial elástica almacenada en el resorte. Muy bien. Finalmente vamos a hacer un problema cuando tenemos el principio de conservación de la cantidad de movimiento en 2. Ah, no he sacado la forma. Lo vamos a hacer ahora el problema 7.14. El problema 7.14. Un segundito. Vamos a hacer el dibujo del problema 7.14. Vamos a hacer dos tipos. A ver. Esto va a ser grande.
Bueno, esto es antes del choque y esto es después del choque. Vamos a leer el problema para completar la información. Entonces, el problema 714 dice lo siguiente. Un disco de hockey B, este es el disco de hockey B, permanece en reposo sobre una superficie de hielo lisa y es golpeado por un segundo disco A, que inicialmente se estaba moviendo con una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces, esta velocidad es 30 metros sobre segundo del disco A y el disco B está en reposo. Por eso su velocidad B sub B1 antes del choque es 0. ¿Ya? Voy a leer de nuevo para interpretar. Entonces, un disco de hockey B permanece en reposo sobre una superficie de hielo lisa y es golpeado por un segundo disco A que inicialmente se estaba moviendo con una velocidad de 30 metros por segundo y que es desviado 30 grados de su dirección inicial, como se muestra en la figura. Punto seguido. El disco B adquiere una velocidad que forma un ángulo de 45 grados con la velocidad inicial de A. Entonces, inicialmente B está en reposo y A se mueve con una velocidad de 30 metros por segundo. Se produce el choque entre los dos discos A y B. Después del choque, A sale disparado con un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal o de la dirección que tenía A. Y el disco B sale con una velocidad de 45 grados por debajo de la horizontal o por debajo de la línea que estaba yendo el disco A. Muy bien, eso es el problema. Ahora, ¿qué nos pregunta? Dice, calcúlese la velocidad de cada disco después del choque. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular B sub A2 y vamos a calcular B sub B2, la velocidad de A y de B después del choque. Inciso B, ¿es el choque perfectamente elástico? Entonces debemos responder si el choque es perfectamente elástico o no. Entonces decir, es perfecto el choque, nos está preguntando, ¿ya? Entonces tendremos que responder, ¿es o no es? ¿Ya? Si no es así, dice, ¿qué fracción de la energía cinética inicial del disco A se pierde? Entonces aquí nos está pidiendo la fracción, ¿ya? La fracción es igual a la energía cinética inicial dividido la energía inicial menos la energía... estoy mal yo. Estoy mal yo. ¿Dónde está mi borrador? Aquí está. La fracción es igual a la energía que se pierde, ¿ya? ¿Cuál es la energía que se pierde? La energía que se pierde es la energía inicial menos la energía final. Esa es la energía que se pierde. Ahora, si esa energía lo dividimos entre la energía inicial, lo que tenemos es la fracción de la energía que se pierde. Lo voy a explicar ya cuando estemos haciendo ese cálculo. A ver, ¿hay algo más que nos pregunte? No hay nada más, ¿ya? Muy bien, entonces, fíjense en este problema, después del choque, ¿ya? Los dos cuerpos salen disparados con un determinado ángulo respecto a la horizontal, o respecto, si queremos llamarlo nosotros, respecto al eje X, ¿ya? Entonces, si nosotros aquí trazamos, aquí sí.
Entonces, trazo este es mi eje Y. Y por lo tanto, para mí este es el eje X. Entonces, la velocidad de A y la velocidad de B va a tener dos componentes. Una componente en la dirección X y otra componente en la dirección Y. Lo mismo, la velocidad de B va a tener una componente en la dirección X y otra componente en la dirección Y. Entonces, en este caso, aplicamos el principio de conservación de la cantidad de movimiento en las dos direcciones, en la dirección X y en la dirección Y. Entonces, apliquemos en la dirección X. En la dirección X. Entonces, en la dirección X, antes del choque, solamente el disco A tiene cantidad de movimiento. Bueno, antes que me olvide, como no nos da las masas de los discos, vamos a suponer que se trata de vamos a suponer que se trata de un juego de discos de jockey. Y por lo tanto, los discos tienen que tener el mismo tamaño y la misma masa. Por lo tanto, nosotros vamos a suponer que la masa del disco A es igual a la masa del disco B. Y eso es directamente igual a M. Entonces decía, en la dirección X, antes del choque, el único disco que tiene cantidad de movimiento es el disco A, porque el disco B está en reposo. ¿Ya? Entonces, en la dirección X vamos a tener M, que es la masa, por B sub A1. Va a ser igual. Después del choque vamos a tener la masa de A por la componente de la velocidad en la dirección X, que va a ser BA2 coseno de 30. ¿Ya? BA2 más. Siempre tenemos que tomar el signo positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, positivo hacia arriba en el eje Y, negativo hacia abajo en el eje Y. Entonces, esta otra componente de B también es positiva. Entonces tengo la masa de B por su componente, que es B sub B2, también coseno de 45 grados. Coseno de 45. Ahora la masa simplificamos. Simplificamos. Entonces me va a quedar esta ecuación. BA1, ¿cuánto vale? 30. Entonces yo digo 30 igual. BA2 no conocemos, ¿ya? Por el coseno de 30. Más B sub B2 tampoco conocemos por el coseno de 45 grados. Pero a esta lo vamos a llamar ecuación número 1. ¿Ya? Ecuación número 1. Ahora vamos a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento en la dirección Y. Lo voy a poner yo aquí, en la dirección Y. En la dirección Y, fíjense, antes del choque, ningún disco se mueve en la dirección Y. El disco A se mueve horizontalmente sobre el eje X. Su cantidad de movimiento es 0 en el eje Y. El disco B está en reposo. Entonces, la cantidad de movimiento antes del choque es 0. Y eso va a ser igual a la cantidad de movimiento después del choque en la dirección Y. Entonces tengo la masa de A por la componente de la velocidad en la dirección Y, que va a ser positiva. Entonces tengo B sub A2 por el seno de 30. Ahora aquí es la cosa. Esta componente de la velocidad de B después del choque es negativa porque tiene sentido hacia abajo. Entonces aquí colocamos menos la masa de B por esta componente, que va a ser
B sub B2 seno de 45. ¿Ya? B sub B2 seno de 45. Ahora bien, esta masa se simplifica y este término viene aquí al lado izquierdo. ¿Ve? O yo puedo decir BA2 seno de 30 igual a esto. Y eso es lo que voy a hacer. Pero el seno de 30 grados es 0,5 o 1/2. Entonces yo puedo colocar así, fíjense, puedo colocar yo 1/2. El seno de 30 es 1/2 por BA2. Igual a B sub B2 seno de 45 grados. Entonces, pero este 2 va a multiplicar allá. Entonces, yo quiero ganar aquí un poquito de espacio. Entonces, la velocidad BA2, este 2 va a multiplicar. Entonces, BA2 va a ser igual a 2 veces la velocidad B sub B2 por el seno de 45. BA2 es igual a 2 veces la velocidad B sub B2 por el seno de 45. Entonces, a esta lo llamo yo ecuación 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a sustituir yo la ecuación 2 en la ecuación 1. Aquí está. ¿Ya? Entonces, voy a sustituir esta ecuación 2 aquí en la ecuación 1. Entonces, voy a tener 30. No tengo mucho espacio, por eso estoy haciendo esta simplificación. BA2, pero en vez de BA2, yo voy a colocar esto. 2 veces B sub B2 seno de 45 grados, multiplico por el coseno de 30 más B sub B2 coseno de 45. Ahora factorizo B sub B2. Entonces tengo 30 igual, aquí estoy factorizando B sub B2. Abro un paréntesis y me queda 2 seno de 45 coseno de 30 más coseno de 45. Finalmente despejo de aquí B sub B2. ¿Vale? Entonces B sub B2 va a ser igual. Voy a reemplazar valores directamente ya, porque no tengo espacio. Entonces B sub B2 va a ser 30 en el numerador. Allá está. Ya está. Entonces aquí tengo 2 seno de 45 coseno de 30 más coseno de 45. Entonces, de esa forma, encuentro yo aquí el valor de B sub B2. A ver, ¿cuánto me sale? En el denominador tengo 2 por seno de 45 por el coseno de 30 más el coseno de 45. Eso lo llevo al numerador y lo multiplico por 30. Y esto es igual a 15,5. Entonces, la velocidad de B después del choque es 15,5. La velocidad de A lo vamos a calcular de esta ecuación 2. ¿Ya? Entonces, la velocidad B sub A2 va a ser igual. Tengo 2 seno de 45 por 15,5. ¿Ya? Entonces, 15,5 por 2 por seno de 45. Eso me sale
21.92, que lo redondeamos a 22. ¿Ya? Entonces ya tenemos las velocidades de los dos discos después del choque. ¿Ya? BA2 y B sub B2. Ahora nos pregunta, ¿el choque es perfecto o no lo es? Para que el choque sea perfecto, la energía cinética total antes del choque debe ser igual a la energía cinética total después del choque. Entonces, para eso, tengo que borrar, no tengo otra alternativa, ¿ya? Entonces, voy a borrar esta primera parte. Entonces, para responder a la pregunta si el choque es o no es perfectamente elástico, entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la energía cinética inicial. Pero como no conocemos la masa de los discos, lo vamos a dejar en función de M. Para nosotros, M es la masa de cada disco. ¿Eh? Entonces, la energía cinética inicial, ¿ya? Energía cinética inicial, será simplemente un medio de la masa del disco A, porque es el único que está en movimiento, B está en reposo. Entonces era un medio de M por B sub A1 al cuadrado. Esto es igual a un medio de M, y aquí tenemos 30 al cuadrado. 30 al cuadrado, 3 por 3, 9, 900. Entre 2, 450. ¿Ya? Entonces, la energía cinética inicial es 450 veces la masa del disco. La energía cinética final. Energía cinética final. Entonces, va a ser igual a un medio de la masa por B sub A2 al cuadrado. Después del choque, los dos tienen energía cinética, tanto A como B, que será un medio de su masa por BA2 al cuadrado, más un medio de la masa del otro disco por B sub B2 al cuadrado. Entonces yo voy a factorizar, fíjense, un medio y la masa. Entonces me va a quedar BA2 al cuadrado, pero BA2 al cuadrado es 22 al cuadrado. ¿Ya? 22 al cuadrado menos 15,5 al cuadrado. Entonces también voy a expresar yo en función de la masa la energía cinética final. Entonces, ¿cuánto me sale la energía cinética final? Tengo 22 al cuadrado menos 15,5 al cuadrado. Eso dividido 2. Y eso me sale, me he hecho mal, 22 al cuadrado, perdón, más, ¿ya? Más 22 al cuadrado más 15,5 al cuadrado. Eso dividido 2 es 362. Entonces comparo yo, la energía cinética inicial era 450 veces la masa. En cambio, la energía cinética final es 362 veces la masa. Significa que hay una disminución de la energía. Como hay una disminución, aquí decimos de que el choque no es perfectamente elástico. ¿Ya? Entonces, como no es perfectamente elástico, nos pide que calculemos la fracción de la energía cinética que se pierde durante el choque. Entonces les decía, esa fracción, voy a seguir borrando, que me falta espacio. Entonces les decía que esa fracción de la energía cinética que se pierde. Entonces la fracción es igual, decía, a la energía cinética que se pierde. ¿Cuál es la energía cinética que se pierde? Es la energía cinética inicial menos la energía cinética final. Eso es lo que se pierde. Si eso yo lo divido entre la energía cinética inicial, lo que tengo es la fracción.
Entonces, energía cinética inicial, ¿cuánto es? 450 menos 362. Fíjense, esta diferencia sale 88. Si me hubiese preguntado cuánto es la energía que se pierde en el choque, la energía que se pierde es 88 veces la masa. Esa es la energía que se pierde. Hay 450 menos 362, 88. Esa es la energía que se pierde. Ahora, al dividirlo entre la energía cinética inicial y ahora, se cancela la masa. Entonces, esta fracción va a ser igual a 88 dividido 450. Y eso es 0,19555. En el texto está 0,196. ¿Ya? Entonces, muy bien, mis queridos alumnos, con eso damos por terminada la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, pueden activar su micrófono, me lo pueden hacer. ¿Ya? La otra semana vamos a pasar una clase más bueno, vamos a hacer una clase más de problemas de este capítulo 7. Ustedes saben que el próximo martes es feriado, es 2 de noviembre. Entonces, nuestra próxima clase es el próximo jueves 4. ¿Ya? Entonces, el jueves 4 voy a hacer todavía 3 problemas más de este capítulo 7. Y las otras 2 clases que vienen, vamos a hacer problemas del capítulo 8. Luego viene el examen. Después del examen todavía vamos a pasar una clase con problemas del capítulo 8. Y de ahí vamos a terminar porque las mesas arrancan el 24. Si hay alguna pregunta pueden activar su micrófono, ¿ya?